Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, en esta noche con el deseo de que hablemos un poquito sobre un tema que es sencillo, ¿no? Un tema sencillo, pero considero que es un tema importante, sobre todo en la gente que está buscando de Dios. Hablemos de el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué los asusta a ustedes? Estamos en un tiempo donde el miedo es una herramienta muy poderosa en las manos de Satanás. Satanás es el encargado de infundir miedo, y desde el momento en que el diablo entró y contaminó la creación, el primer síntoma que el ser humano sintió fue miedo. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó y oyó la presencia de Dios, la voz de Dios, lo primero que sintió Adán fue miedo. Oí tu voz, dice Adán, oí tu voz y tuve miedo. Y explica el por qué. Porque estaba desnudo. Antes no tenía miedo, pero llegó el momento cuando le cogió miedo a la voz de Dios. Y cuando se le coge miedo a la voz de Dios, pues ahí ya usted queda por completo en las garras de Satanás, porque si le teme, tiene miedo de acercarse a Dios, ¿qué otra opción le queda al que le tiene miedo a Dios? Estaba hablando con ciertas personas en esta semana y hablábamos acerca de la venida del Señor, y estamos tocando este tema porque el apóstol Pablo habla en la carta a Timoteo. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y de esto quiero hablar. El apóstol Pablo habla de que hay una corona, de que hay un galardón, de que hay una recompensa para los que aman la venida del Señor. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la mayoría de creyentes o personas que dicen creer en el Señor no aman la venida del Señor. Ellos no aman la venida del Señor. La mayoría de personas le tienen miedo a la venida del Señor. Es decir, que no quieren que Él venga. Ellos no quieren que Él aparezca. Y precisamente en cualquier momento usted se va a encontrar frente a frente con Él. De pronto no de la manera que usted piensa, pero de la manera que la Biblia dice. Y es que eso es verdad, es verdad. La presencia de Dios causa terror. La presencia de Dios causa miedo. La presencia de Dios causa espanto, pero a sus enemigos. Así que si a usted le da miedo la presencia del Señor, piense: ¿seré amigo de Dios o seré enemigo de Dios? ¿Será que los que me han adiestrado para vivir asustado todo el tiempo, le tengo miedo a los terremotos, le tengo miedo a los falsos profetas, le tengo miedo al anticristo, le tengo miedo al diablo? ¿Sí será el Dios de la Biblia el que está en su corazón? Porque cuando yo miro el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia nos ha preparado, nos ha capacitado y nos ha dado su gloria, su poder, su Espíritu Santo, y precisamente Él nos da su Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo ahuyente el miedo y usted no le tenga miedo absolutamente a nada. Entonces vale la pena que hagamos el examen. En estos días hablaba con unos hermanos y yo le decía a la hermana: bueno, la gente tiene una idea de la venida del Señor que es bastante fuera de lo que la palabra de Dios enseña. La gente espera al barbadito ese que nos presenta la Iglesia Católica en sus cuadros y esperan que un día de estos ese barbado aparezca en el cielo, se abran las nubes y Él va a venir literalmente del cielo, precisamente porque no se entiende el lenguaje de Dios y el lenguaje de la Biblia. Y entonces la gente mantiene asustada con eso. De pronto hay un trueno,
un ruido extraño. Por ahí he escuchado varias veces que se escucharon trompetas en el cielo y que un sonido como de trompeta en tal lugar. Y bueno, la gente está esperando eso de esa manera. No se entiende lo que la palabra trompeta en la Biblia quiere decir. No se entiende lo que la palabra de Dios dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bien, eso no se entiende. La gente lo lee, se lo tira al público, se lo aprenden de memoria, pero no hay una explicación de esos textos a la luz de la Biblia. En esta hora, yo quisiera que nosotros nos demos cuenta que el miedo que la mayoría de la gente tiene es porque desconoce las Escrituras. Ignoran lo que la Biblia dice. Y como ignoran lo que la Biblia dice, cuando ven al Dios de la Biblia, se asustan. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó en cierta ocasión a un lugar, a una región de Israel llamada Gadar. Y entonces allí en ese lugar había un endemoniado que le decían, así titula el texto, San Marcos capítulo 5, donde la Biblia nos habla del endemoniado gadareno. Y entonces aquí pasa una situación bien especial. Yo quiero que leamos un poquito este párrafo y miremos lo que dice la Biblia. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, Jesús y sus discípulos. Cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ya nosotros podemos considerar entonces la naturaleza de este hombre. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El endemoniado, que había sido preso, que había sido amarrado con cadenas y que tenía aterrorizada toda esa región, ahora cae de rodillas ante el Señor Jesucristo. De aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿Quién de los dos era más terrible entonces? ¿Quién de los dos era más digno de ser temido y de ser respetado? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Les pregunto a ustedes, si Cristo, si el Señor Jesús hubiera salido corriendo a esconderse del personaje que lo va a enfrentar, ¿sí sería digno de nuestra confianza y sí sería digno de que nosotros lo escucháramos? Pregunto. Porque es que hoy en día pasa algo bien especial. Hoy en día hay personas que hablan y por mal hablar de los que predicamos esta palabra, dicen que estamos endemoniados. Dicen que predicamos una falsa doctrina. Dicen que el que nos acompaña es el diablo. Pero resulta que los que se esconden son ellos, no nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ir con este mensaje y con esta palabra y darle razón a cualquiera que quiera saber de estas cosas. Mientras que los de allá, los de afuera, los del lado contrario, no dan la cara, le corren a esto. Mi pregunta, supongamos que ellos tienen razón, y que lo que está en nosotros es el diablo. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene que correr? ¿Quién se tiene que esconder aquí? Bien. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran
hato de cerdos, paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Y tuvieron miedo. Bien, le tenían miedo cuando estaba endemoniado, y ahora le tienen miedo porque está libre de los demonios. Y entonces usted ve que la gente que no tiene conocimiento tiene miedo porque sí, y tiene miedo porque no. Y entonces aquí viene mi pregunta para los que me escuchan. ¿Usted a qué le tiene miedo? ¿De qué teme? ¿Le tiene miedo al anticristo? Que hoy en día las iglesias hablan del anticristo más que de Cristo. La gente le habla a uno del diablo y impresiona a la gente, y que el diablo esto y que el diablo lo otro, y engrandecen más al diablo que a Dios en sus predicaciones. Mi pregunta: ¿usted a qué le tiene miedo? Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A Jesús le están rogando que se vaya de sus contornos. ¿Por qué quieren que Jesús se vaya? ¿Por qué lo echan? Si les ha quitado un problema el tremendo de encima, ¿por qué lo echan? Le tenían miedo a los demonios, ahora viene uno más poderoso que los demonios y le tienen miedo también. Mi pregunta y mi opinión en esta hora, y que lo que quiero compartir con ustedes, es que mucha gente hoy le tiene miedo al Dios de la Biblia. Se le tiene miedo a la venida del Señor. Se le tiene miedo a un encuentro con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué hay? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su corazón que tanta inseguridad? En estos días hablaba con alguien y él me decía: esto es parecido como cuando usted sale en su vehículo, en su carro o en su moto, y usted sabe que no tiene sus documentos al día. Usted sabe que se le venció el seguro, sabe que se le venció el pase, sabe que no tiene el certificado de gases, y de pronto ve a los uniformados al frente que están parando vehículos. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted? Miedo. ¿Por qué? Porque sabe que está infringiendo las leyes, porque sabe que no está en paz con las leyes. Pues lo mismo pasa con Dios. Cuando usted siente miedo hacia las cosas de Dios, es porque sabe que tu vida no está en orden con Dios. Yo me encuentro creyentes hoy en día que llevan 40 y 50 años supuestamente en el evangelio, y les pregunta a uno: ¿y usted sí está preparado para la venida del Señor? No, apenas me estoy preparando. Si en 50 años no se ha preparado, ¿cuántos años más necesita para prepararse? ¿Qué pasa aquí? El asunto aquí es muy sencillo, mi hermano querido y mi amigo, que las iglesias a usted no le predican la palabra de Dios. Que los predicadores de ahora no quieren que usted conozca a Dios, porque los bolsillos de ellos se alimentan con el miedo de ustedes. Por eso es que a ustedes les dicen: no hablen con este, no hablen con aquel, no vayan allá, no hagan esto, no hagan lo otro. Y de pronto, cuando aparece un hermano que medio sabe de la Biblia, al que le da miedo es al pastor. El que le da miedo es al líder. Y terminan echando a los hermanos de la iglesia. A mí me han echado de varias iglesias, precisamente por eso, porque le tienen miedo a este evangelio, porque le tienen miedo a esta verdad. Capítulo 14 de San Juan, y aquí termino. San Juan 14. Esto es solamente una enseñanza, y yo diría que es como un abrebocas para que usted comience a prepararse de verdad para su encuentro con Dios. Capítulo 14 y el versículo 1 dice:
no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero ahí hay otro versículo parecido a este que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, ande sin miedo. El evangelio que el Señor Jesucristo nos trajo, el que el Señor Jesucristo trajo, el evangelio de esta Biblia, el evangelio que no le predican a usted, el evangelio que los líderes religiosos no quieren que usted conozca, es un evangelio que nos libra a nosotros de todo temor. Usted le pierde miedo al diablo y le pierde miedo a Dios también, porque a Dios no es para tenerle miedo, a Dios es para amarlo. La palabra del Señor nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, no a tenerle miedo. Capítulo 12 de San Marcos, y leemos el versículo 28, capítulo 12 y verso 28 de San Marcos dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué dice el verso 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el principal mandamiento, el principal. Y entonces mi pregunta es, cuando usted ama a alguien, ¿le tiene miedo? ¿Por qué tenerle miedo? Y entonces, ¿por qué no amar la venida del Señor? Porque resulta que el Señor que a ustedes les han enseñado a esperar, no es el Señor Jesucristo. Es cualquier otra cosa, pero no es el Dios de esta Biblia. Que Dios les bendiga, Dios les ayude y hasta la próxima, Dios mediante.